Hola chicos de grado séptimo, Dios les bendiga, les saluda la profe Diana para dar por cerrado los temas de la unidad 2. En este caso el tema que faltó por ver habla sobre circuitos eléctricos. Estén atentos a la información porque más adelante les voy a dejar una actividad para el próximo martes 18 de julio. Entonces, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí por los que puede circular una corriente eléctrica. Pero, ¿qué es la corriente eléctrica? Es simplemente un movimiento de electrones. Y cualquier circuito debe permitir el paso de los electrones por todos esos elementos que lo conforman. Para que haya el paso de electrones, la condición que debe darse es que el circuito esté cerrado. Es como si hiciéramos una cadena y por esa cadena debiéramos pasar una hula o algún elemento, ¿cierto? Entonces, solamente esa hula va a circular en la cadena si esta no se rompe. Pero apenas se rompa la cadena, simplemente ya no hay paso de ningún elemento, sea cual sea el objeto. Asimismo ocurre con los circuitos eléctricos. Para que haya paso de corriente, este debe estar cerrado. Ahora, podemos abrir en algún momento este circuito, pero ya sabemos que se va a interrumpir el paso de la corriente. Aquí tenemos los elementos o las partes que forman un circuito eléctrico. Podemos darnos cuenta que este circuito está todo, cada elemento está conectado entre sí. Cada elemento está conectado. Aquí donde dice generador, vemos una separación, pero una vez esto se una, empieza el paso de los electrones. Entonces, el generador es ese elemento que produce la energía, la corriente eléctrica, los electrones y mantiene esa corriente por todo el circuito. Es la fuente de energía. En este caso, un generador puede ser una pila o una batería. Los receptores o el receptor son aquellos elementos que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Aquí, por ejemplo, como receptor tenemos un bombillo o un foco, como decimos nosotros. Este foco transforma esa energía eléctrica en energía lumínica y térmica. ¿Por qué lumínica? Porque alumbra. Térmica, ¿por qué? Porque se siente calor. Si ustedes ponen su mano en un bombillo, van a sentir calor en unos más que en otros. Eso se debe a la transformación que se hace de esa corriente que pasa. Luego sigue un conductor. Los conductores es por donde se mueve la energía eléctrica de un elemento a otro. Pueden ser en cobre o en aluminio. Ya habíamos visto esto, que los metales son buenos conductores de energía. Luego sigue el interruptor, que es como donde nosotros prendemos y apagamos la luz, ¿cierto? Tú dices, prende la luz y hundes un botoncito, bueno, ese sería el interruptor. Aquí se puede controlar el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. Y por último tenemos el fusible o los fusibles, que son elementos de protección. Protege todo el circuito y aún a nosotros las personas que muchas veces estamos en contacto con la luz, nos protege ¿de qué? De esas corrientes eléctricas que muchas veces son elevadas. Entonces, en el caso de los elementos, los podría quemar. Si no hay un fusible, se pueden quemar los electrodomésticos o los bombillos. En el caso de nosotros, Dios nos guarde, nos podríamos electrocutar. Por eso es importante los fusibles en el circuito eléctrico.
Ahora, hay dos tipos de circuitos, en serie y también en un paralelo. Primero en serie. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 bombillas, es decir, 3 receptores conectados en serie. ¿Qué significa en serie? Uno seguido de otro. Uno unido por una misma conducción, por un mismo conductor. Recuerden que el conductor, que es en aluminio o cobre, es el que transmite la energía en todas las partes del circuito. Entonces, las 3 bombillas están conectadas en serie y hay una sola batería. Cuando se cierra el interruptor o cuando prendemos, ¿verdad? El botoncito verde que estaba acá, cuando lo encendemos, entonces se establece que el paso de la energía, porque hay una conexión, y esa conexión pasa a las 3 bombillas. Cuanto mayor sea la corriente en una lámpara, mayor será su luminosidad. Eso es el voltaje. Y los electrones no se acumulan, es decir, porque en este caso, este bombillo o lámpara está de primero, entonces va a tener más energía. Va a fluir simultáneamente la misma cantidad en los 3 bombillos. Ahora tenemos el circuito en paralelo. Los circuitos en paralelo tienen ciertas características. Primero, que ellos deben estar conectados en los mismos 2 puntos de circuito eléctrico. Aquí vemos el punto A y el punto B. Segundo, el trayecto de la corriente de una terminal de la batería a la otra se completa solo si una bombilla está encendida. Es decir, el trayecto, aquí tendríamos la batería. Miren que el trayecto se da en cada bombillo. En cada bombillo se da el trayecto. Y digamos que se completa esa transmisión de energía cuando la bombilla se enciende. Aquí en esta ilustración podemos ver que se ramifican 3 trayectorias. Es decir, del punto A al punto B hay 3 trayectorias, una para cada bombillo. Y la interrupción de cualquiera de esas trayectorias no afecta a las demás. En este caso, vemos el primer bombillo encendido, no hay interrupción, como lo ven aquí, le señalo con el cursor. En el segundo bombillo tampoco hay interrupción, pero en el tercero sí hay. Miren que aquí no están conectados. Porque este no esté prendido no significa que los demás puedan estar encendidos. Entonces, básicamente esa es la diferencia de este circuito con los demás, que cada uno tiene su propia conexión y funcionan independiente de los demás. Entonces, teniendo en cuenta esta información y estas 2 imágenes, como actividad deben analizar las 2 imágenes y escribir 3 diferencias de los circuitos en serie y en paralelo. Yo les dije algunas. Ustedes pueden investigar también en libros, en las redes, cuáles podrían ser otras diferencias, anotarlas en su cuaderno y luego vamos a retroalimentar en clase. Esta actividad es para el día 18 de julio. Entonces espero que les haya quedado clara la información y nos vemos pronto. Bendiciones para todos.